Buen día, profesora Marilyn Longar, profesora asesora y jurado presente. Gracias por leer y corregir este trabajo y asistir el día de hoy. A continuación se presentará el trabajo titulado Calidad microbiológica de carne de res cruda molida vendida al detalle en supermercados del municipio Maturín, estado Monagas, realizado por mi persona, Carana Oliveros. Los animales ocupan un lugar fundamental en el régimen alimenticio de las poblaciones. Dentro de los alimentos de origen animal destaca la carne de res, la cual presenta una composición en proteínas completa al contener todos los aminoácidos esenciales en una cantidad suficiente para cubrir las necesidades del ser humano, además de ser fuente de hierro y vitaminas del complejo B. Dentro de los diferentes tipos de carne de res se encuentra la carne molida, la cual se puede definir como el producto triturado que ha sido reducido en fragmentos, el cual proviene de carne de res que además del deshuesado y la refrigeración no ha sido tratada. Este tipo de productos son más susceptibles a la contaminación debido a que la superficie expuesta es mayor, lo que facilita la oxigenación de los microorganismos, por lo que se deben implementar buenas prácticas de fabricación durante su procesamiento y molienda. Las principales fuentes de contaminación para la carne son la materia fecal y los microorganismos que se encuentran de manera natural en el ser humano. Estas fuentes pueden alcanzar la carne ya sea por contacto directo o por contacto con equipo e instalaciones contaminadas. Los microorganismos que frecuentemente afectan la calidad microbiológica de la carne de res son enterobacterias como Escherichia coli y Salmonella, además de otras bacterias como Staphylococcus aureus. Estos microorganismos son los mismos agentes etiológicos causantes de las enfermedades de transmisión alimentaria a nivel mundial. En otro orden de ideas, Venezuela actualmente enfrenta una crisis económica, la cual ha cambiado los hábitos alimenticios de la población. En cuanto al consumo de carne, está disminuido significativamente en los últimos años debido a su costo. Sin embargo, la carne de res de segunda, específicamente la carne molida, se posiciona como uno de los productos proteicos de origen animal más accesibles para la población, siendo en la mayoría de los casos del consumo frecuente. Por su parte, la mayoría de los supermercados que venden este tipo de productos no cuentan con las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para su procesamiento, además de carecer de la implementación de buenas prácticas de manufactura y comercialización. Lo anterior, aunado a la actual ausencia de supervisión por parte de los entes del Estado competentes en materia sanitaria, supone un riesgo para la salud pública, considerando también que no existe un seguimiento biológico a nivel hospitalario de los casos de toxinfecciones alimentarias. Es importante destacar que este tipo de investigaciones ayuda a establecer los criterios microbiológicos utilizados por la legislación nacional. Por todo lo anterior, en el presente trabajo se propuso como objetivo general evaluar la calidad microbiológica de la carne de res cruda molida vendida al detalle en supermercados del municipio Maturín, estado Monagas. Para cumplir con este objetivo general se establecieron los siguientes objetivos específicos: cuantificar bacterias aerobias mesófilas en la carne de res cruda molida vendida al detalle proveniente de 4 supermercados, determinar el número más probable de coliformes totales fecales y Escherichia coli en la carne de res vendida al detalle en los distintos supermercados y determinar el número más probable de Staphylococcus aureus en la carne de res molida vendida en los diferentes establecimientos y determinar la incidencia de salmonela en las muestras de carne molida de los supermercados evaluados. Antes de iniciar con el desarrollo de la investigación se deben conocer ciertos aspectos relacionados con el tema. Covenin define a la carne de res como el tejido muscular que ha entrado en la fase de maduración una vez ha terminado la fase de rigor mortis. La carne de res aporta proteínas y otras sustancias esenciales como los lípidos para la formación de tejido en el cuerpo. En cuanto a la producción nacional de la carne de res, la figura 1 muestra un gráfico correspondiente a la producción de este producto desde 1990 hasta el 2012 según Fedenaga, estando representada por las toneladas en el eje de las Y y por el tiempo en años en el eje de las X. En el gráfico se observa que para el 2009 se registró la menor producción de este producto, siendo 280.000 toneladas, mientras que para el 2011 hubo una recuperación siendo el año de mayor producción, correspondiendo a 470.000 toneladas de carne. Este mismo organismo indicó que la producción nacional de carne de res disminuyó un 70% desde 2013 hasta el 2019. Sin embargo, para el primer trimestre del año 2020 se registró una ligera recuperación. En cuanto a su consumo, el Instituto Nacional Estadístico de Venezuela indicó para el 2012 que el segundo producto cárnico de origen animal de mayor consumo en el país es la carne de res. Sin embargo, el consumo de este producto en Venezuela disminuyó un 82,60% en los últimos 20 años. Para 1999 el consumo de carne era de 23 kilogramos por persona anual,
mientras que para el 2018 apenas alcanzó los 4 kilogramos por persona al año. No obstante, para el 2019 y 2020 se registró un ligero pero significativo aumento en el consumo de este producto, siendo de 8 y 12 kilogramos por persona anuales respectivamente. Desde el punto de vista nutricional, la carne de res tiene la capacidad de aportar un balance adecuado de nutrientes a la dieta diaria. En el cuadro 1 se muestra la composición nutricional de la carne de bovino por cada 100 gramos de producto, destacando las proteínas como su componente principal, aportando 22,30 gramos. Dentro de los diferentes tipos de carne de res se encuentra la carne molida, la cual es definida por Covenin como el producto de la molienda mecánica del tejido muscular de fibra estriada del bovino obtenido en condiciones higiénicas apropiadas a partir de piezas de carne o recortes de estas piezas sometidas a un proceso físico adecuado de conservación. Covenin clasifica la carne molida de acuerdo a su origen, al contenido de grasa y a su conservación. De acuerdo a su origen se tiene carne molida genérica, que es aquella obtenida de diferentes piezas o diferentes recortes de estas piezas de carne de la canal, y carne molida específica, que es aquella obtenida de una sola pieza de la canal. De acuerdo al contenido de grasa se tiene carne molida 95% magra con no más de un 5% de grasa, 90% magra con no más de 10% de grasa y 85% magra, que es aquella que no posee más de un 15% de grasa. Finalmente, de acuerdo a su conservación, se tiene carne molida refrigerada, que es aquella sometida a un proceso de refrigeración, por lo cual tiene un tiempo de vida útil limitado, y carne molida congelada, sometida a un proceso de congelación rápido para mantener la integridad de este producto. Independientemente del tipo de carne, esta se debe conservar si no va a ser consumida inmediatamente. Al ser la carne molida, esta tiene una superficie expuesta a los microorganismos mayor, de tal manera se debe conservar ya sea por refrigeración o por congelación. Es usual utilizar temperaturas entre los 7 y 3 grados centígrados para la refrigeración de la carne, sin embargo esta se conserva mejor a 0 grados centígrados. Para la congelación se utilizan temperaturas entre los menos 12 y los menos 18 grados centígrados a nivel industrial. Es imprescindible que para la conservación de este producto se controle la temperatura y la humedad de manera simultánea. Referente a los microorganismos que contaminan este producto, estos pueden tener diferente origen. Estos se pueden encontrar de manera natural en el músculo o pueden ser aportados por las diferentes manipulaciones que sufre la carne. En la mayoría de los establecimientos comerciales, los molinos de carne, cuchillos y demás utensilios no cuentan con la limpieza adecuada, de tal manera que estos establecimientos se deben de regir bajo las buenas prácticas de manufactura. La implementación de estas medidas tiene como finalidad asegurar la inocuidad del producto hasta su consumo. Los microorganismos que normalmente afectan la calidad microbiológica de la carne de res son aerobios mesófilos, coliformes totales, fecales, Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes y Bacillus anthracis. Los microorganismos de interés para este estudio se muestran a continuación. En primer lugar se tienen a las bacterias aerobias mesófilas, que son un grupo de microorganismos capaces de desarrollarse en presencia de oxígeno y a temperatura óptima de 37 grados centígrados. El recuento de estas bacterias estima la microflora total sin especificar tipos, reflejando la calidad sanitaria de estos productos. Seguidamente se tienen a las bacterias coliformes, que incluyen a los coliformes totales. Estos son bacterias indicadoras de calidad microbiológica que crecen a una temperatura óptima de 37 grados centígrados. Dentro de los coliformes totales se hallan a los coliformes fecales, los cuales se diferencian de los anteriores al tener una temperatura de crecimiento óptima de 44,5 grados centígrados. Finalmente se tiene Escherichia coli, la cual es una bacteria principal representante de los coliformes fecales con una temperatura óptima de crecimiento de 37 grados centígrados. En tercer lugar se tiene Staphylococcus aureus, que es una bacteria en forma de cocos gram positiva, anaerobia facultativa y halófila, es decir, que crece a una concentración del 7,5% de cloruro de sodio. Esta tiene una temperatura óptima de crecimiento de 37 grados centígrados y los humanos son el principal reservorio de este microorganismo, específicamente en mucosas y la piel. Finalmente, Salmonella es un bacilo gram negativo y anaerobio facultativo con una temperatura
óptima de crecimiento entre los 35 y los 37 grados centígrados. Esta bacteria es una de las principales responsables de las toxinfecciones alimentarias por errores higiénicos sanitarios a nivel mundial. En cuanto a los criterios microbiológicos de la carne molida, Venezuela cuenta con la norma Covenin 2301, la cual establece que la carne molida debe de cumplir con lo establecido en el cuadro 2, el cual corresponde a los requisitos microbiológicos de este producto según la Comisión Venezolana de las Normas Industriales. En el cuadro se observa que el límite máximo para aerobios mesófilos es de 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por gramos de producto, mientras que para salmonela debe existir ausencia en 25 gramos de muestra. En vista de que Covenin se limita solo a estos dos criterios para este tipo de productos, se amplió la revisión a otra norma, en este caso internacional. Es por ello que en el cuadro 3 se muestran los requisitos microbiológicos de la carne molida según el Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización. En el cuadro se muestra que el límite máximo para aerobios mesófilos es de 1 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por gramo de producto. Para E. coli, 1 por 10 a la 2, para Staphylococcus aureus, 1 por 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por gramos de productos, y en el caso de Escherichia coli enterohemorrágica y salmonella, debe existir ausencia en 25 gramos de muestra. Algunos de los antecedentes relacionados con esta investigación se muestran a continuación. Jiménez y colaboradores en el 2012 evaluaron la calidad microbiológica de carne de res vendida en 18 establecimientos comerciales de la ciudad de Culiacán, México, cuyo único microorganismo objeto de estudio fue Escherichia coli. De la totalidad de establecimientos analizados, el 72,2% resultó positivos para este microorganismo, encontrándose recuentos entre los 100 y 700 unidades formadoras de colonia por gramo de producto. Por su parte, Salazar en el 2018 evaluó de igual manera la calidad microbiológica de carne de res cruda para hamburguesas vendidas en 4 establecimientos ambulantes en Jusepín, estado Monagas. Este autor investigó 6 grupos microbianos, siendo estos aerobios mesófilos, coliformes totales, fecales, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y salmonella, encontrando en su estudio resultados con recuentos mayores de 6 unidades logarítmicas para aerobios mesófilos, coliformes totales, fecales y Escherichia coli. En el caso de Staphylococcus aureus se encontró un rango entre 2,75 y 3,62 logaritmos, un número más probable por gramo de muestra, y para salmonella una incidencia del 6,25%. Este autor concluyó que las carnes vendidas en estos establecimientos ambulantes representaban un riesgo para la salud pública. Finalmente, Rojas en el 2019 realizó una determinación de los coliformes totales y Escherichia coli en carne de res molida vendida en 2 establecimientos distribuidos entre mercados municipales, tercenas y centros comerciales de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Este autor encontró recuentos para coliformes totales en mercados y tercenas de 2,98 por 10 a la 6 y 1,35 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por gramo de producto respectivamente. En el caso de Escherichia coli, se encontraron recuentos en mercados y tercenas del 3,16 por 10 a la 5 y 1,5 por 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por gramo de producto. En este estudio se concluyó que los resultados arrojados superaban los límites establecidos por los organismos competentes del Estado. Este estudio se llevará a cabo en el Laboratorio de Fisiología Animal de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas, Campus Juanico. Las muestras de carne de res cruda molida pesarán aproximadamente 100 gramos y se obtendrán a partir de 4 supermercados del municipio de Maturín, estado Monagas. Dichos supermercados se codificarán como A, B, C y D y se les realizará un muestreo semanal por 2 meses para obtener un total de 32 muestras. Las muestras, una vez adquiridas, inmediatamente se les medirá la temperatura con una termocupla y serán refrigeradas en cavas con hielo hasta su posterior análisis en el laboratorio. Para la preparación de la muestra se pesarán 11 gramos de carne y se licuarán con 99 mililitros de agua peptonada estéril. Esto corresponderá a la dilución 10 a la menos 1. A partir de esta dilución se tomarán 11 mililitros de la preparación y se añadirán a un frasco con 99 mililitros de agua peptonada. Este procedimiento se repetirá hasta conseguir las diluciones seriadas hasta 10 a la menos 6. En el recuento de bacterias aerobias mesófilas se llevará la metodología propuesta por Covenin en la norma 902 del año 87.
para la cual se tomará 1 mililitro de las diluciones cereales preparadas inicialmente y se añadirán a placas de Petri estériles vacías previamente identificadas, para posteriormente añadir de 15 a 20 mililitros de agar nutritivo previamente fundido y temperado a más o menos 45 grados centígrados. Se esperará a que se solidifique el agar y se invertirán las placas para llevar incubación a 37 grados centígrados por 24 horas. Los resultados se reportarán como logaritmo unidades formadoras de colonia por gramo de producto. En el caso de la determinación de coliformes totales fecales y Escherichia coli, se seguirá la metodología propuesta por la norma Covenin 1104 del año 96. Inicialmente se realizará una prueba presuntiva para la cual se tomará 1 mililitro de las diluciones cereales preparadas inicialmente y se añadirán a tubos portiplicados con caldo lauril sulfato estéril. Se llevarán en incubación a 37 grados centígrados por 24 horas y se tomarán como positivos aquellos tubos que presenten producción de gas y o efervescencia. En la prueba confirmatoria se tomarán una asada de aquellos tubos que resulten positivos en la prueba anterior y se añadirán a tubos portiplicados con caldo bilis verde brillante. Se llevarán en incubación a 37 grados centígrados por 24 horas y se tomarán como positivos aquellos tubos que presenten producción de gas y turbidez. En esta prueba se estará determinando los coliformes totales de tal manera que los resultados se reportarán como logaritmo número más probable de coliformes totales por gramo de muestra. En la prueba para coliformes fecales se tomará una asada de aquellos tubos que resulten positivos en el caldo bilis verde brillante y se transferirán a tubos portriplicados con caldo E. coli. Esto se llevará en incubación a 44,5 grados centígrados por 24 horas y se tomarán de igual manera como positivos aquellos tubos que presenten producción de gas y turbidez. Los resultados se reportarán como logaritmo número más probable de coliformes fecales por gramos de muestra. Finalmente, en la determinación de Escherichia coli, los tubos que resulten positivos en el caldo EC se sembrarán por estrías en placas de Petri que contengan agar EMB levin estéril. Se llevarán en incubación a 37 grados centígrados por 24 horas y se tomarán como positivas aquellas placas que muestren colonias verdes metalizadas con el centro negro azulado. Posteriormente se realizarán siembras por estrías en placas con agar EMB para obtener los cultivos puros y la presencia de E. coli se confirmará a través de pruebas bioquímicas como indol, rojo de metilo, Bosch-Proskauer y citrato. Los resultados se reportarán como logaritmo número más probable de Escherichia coli por gramo de muestra. En la determinación de Staphylococcus aureus se realizará bajo la metodología propuesta por la norma Covenin 1292 del año 89, para la cual en el enriquecimiento se tomará 1 mililitro de las diluciones cereales preparadas inicialmente y se transferirán a tubos portriplicados que contengan 9 mililitros de caldo tripticasa de soya con una concentración del 10% de cloruro de sodio. Esto se llevará a incubación a 37 grados centígrados por 24 horas y si existen tubos con presencia de turbidez se seguirá al aislamiento. En el aislamiento, los tubos que presenten turbidez se sembrarán por estrías en placas de Petri que contengan agar Vogel-Johnson. Estos se llevan a incubación a 37 grados centígrados por 24 horas y se tomarán como Staphylococcus aureus aquellas placas de Petri que presenten colonias negras brillantes y que tengan viraje de color en el agar a amarillo. Ante la presencia de estas colonias típicas, la confirmación de Staphylococcus aureus se realizará a través de la tinción de Gram y los resultados se reportarán como logaritmo número más probable por gramo de muestra. Finalmente, la determinación de salmonela se llevará bajo la metodología propuesta por la norma Covenin 1291 del año 88. Para el preenriquecimiento se pesarán 50 gramos de carne y se licuarán con 450 mililitros de diluyente. En este caso el diluyente será agua peptonada estéril. Se tomarán 10 mililitros de esta preparación y se transferirá a un matraz con 100 mililitros de caldo lactosado. Se llevará incubación a 37 grados centígrados por 24 horas y si existe crecimiento por presencia de turbidez se procederá al enriquecimiento, en el cual se tomarán 10 mililitros del cultivo anterior y se transferirán a un matraz con 100 mililitros de caldo tetrationato más yodo y se homogeneizará para llevar incubación a 43 grados centígrados por 24 horas. De igual manera, si existe crecimiento por presencia de turbidez, se prosigue al aislamiento.
En el aislamiento se tomará una asada de aquellos tubos de aquellos matraces que resulten positivos y se sembrarán por estrías en placas que contengan agar sulfito de bismuto por duplicado. Se llevará incubación a 37 grados centígrados por 24 horas y se tomarán como salmonela aquellas placas de Petri que presenten colonias planas, marrones o grises a negras con o sin presencia de brillo metalizado. Los resultados en este caso se reportarán con el estadístico porcentaje. El diseño del experimento será en bloques al azar. Las variables independientes a estudiar serán los supermercados codificados como A, B, C y D. En el caso de las variables dependientes estarán representadas por la población de microorganismos, correspondiendo a aerobios mesófilos, coliformes totales, fecales, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Salmonella. Todo ello para establecer un diseño con cuatro tratamientos correspondientes a los supermercados y 8 repeticiones que serán las semanas que durará el experimento. Para el análisis estadístico, los valores de logaritmo unidades formadoras de colonia por gramo de producto o logaritmo número más probable por gramo de producto de los microorganismos se realizarán mediante un análisis de varianza y una prueba de medias de Duncan al 95% de confianza. En el caso de Salmonella, la incidencia se calculará con el estadístico porcentaje. Gracias por su atención.